hermanitos y hermanitas, una vez más estamos aquí con ustedes en primer año de Escuela de Pastoral. Hoy nos corresponde la lección número 1. Antes de dar inicio a la lectura, te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que compartas el tema con algunos hermanitos nuestros y sobre todo regálame un like para que este programa siga adelante. El tema de hoy, curso básico de religión cristiana, el sembrador, primera parte, la buena semilla, curso de dogma, lección 1. La religión es vida y amor. El problema inicial al comenzar el curso básico de religión como este, surge siempre la misma elemental e importantísima pregunta: ¿qué es religión? ¿Qué entendemos por la palabra religión? Religión es una actitud. Se dice que la palabra religión proviene del latín religare, volver a ligar, unir según unos, y religere, volver a elegir, a preferir según otros. Es así la decisión de la criatura inteligente de retornar a la unión con su Dios por medio de una preferencia. Sobre todo lo demás, un reanudar relaciones que antes existieron y que fueron rotas. Se trata, pues, no solo de llegar a un conocimiento o reconocimiento entre dos seres inteligentes, sino más bien de una actitud, comportamiento que hace posible restablecer la comunicación entre ellos. Por una parte, el hombre, ser limitado y necesitado. Por otra, Dios, ser infinito y autosuficiente, capaz de prestar auxilio. Un principio, aceptación. Desde luego, la actitud de parte del hombre no tendría razón de ser si no aceptara la existencia de Dios. Por esto, es tan evidente que solo ignorando las verdades más elementales, la existencia de los seres y cosas que nos rodean, incluyendo nosotros mismos, cuerpo y alma, que por fuerza necesitaron de un ser superior que les diera existencia, pues por sí mismos nunca hubiera podido existir, o por una negativa insensata o maliciosa puede hablarse de la no existencia de Dios. De todos modos, tal negativa no cambia la realidad de las cosas. Dios existe, demostración de la existencia de Dios. Diversas pruebas hay, llamadas vías para demostrar la existencia de Dios. Inciso A. Por el efecto de la causa. El universo no pudo hacerse a sí mismo porque lo que no existe nada puede hacer, menos darse existencia. El universo tuvo un principio, porque todo indica que no existió siempre, constantemente cambia, pierde, obtiene. No es inmutable el universo, ni es inmutable, ni es infinito, ni es eterno. Y así la inteligencia exige la necesidad de un creador, causa y principio de tal efecto, como un reloj necesita para ser un relojero. Inciso B. El motor. Primero, el movimiento, el orden de la vida que hay en el universo exigen la presencia de un primer motor capaz de haber puesto en marcha todo lo que el universo se mueve, incluso los astros. El admirable orden que observamos requiere una inteligencia ordenada de sabiduría infinita. La vida en la tierra pide un vivificador, pues la materia nunca podrá darse vida a sí mismo. Inciso C. Las cualidades de los seres. Es evidente que toda cualidad de los seres creados tiene por origen a un creador que posee esas mismas cualidades en grado superior y que de él, como fuente de todo bien, las criaturas reciben las perfecciones que poseen. Ese ser necesario es Dios, pues al ser que es causa de todo lo que existe, anterior cuanto existe infinito en tamaño, poder, bondad y sabiduría,
capaz de poner en movimiento el universo entero, de darle orden y destino, autor de la vida y donador de toda cualidad y bondad a sus criaturas. A ese es a quien llamamos Dios. Dios es persona. Ese ser distinto y superior a sus criaturas tiene que ser por fuerza personal, es decir, inteligente y libre, poseedor de entendimiento y voluntad, en grado de perfección infinita como son todos sus atributos. Nuestra posición ante Dios, no siendo pues autónomos en nuestra existencia, no, no podemos pretender serlo en nuestra conducta. Quien nos crió por un acto de su libre voluntad es lógicamente dueño nuestro. De aquí que nos interese saber cuál es la actitud que nos corresponde ante Él. Esa actitud es la religión. Resumen, podemos resumir todo lo afirmado en la religión. Es una actitud personal frente a Dios. Incluye al hombre entero con todas sus potencias, el cuerpo y el alma, la inteligencia y la voluntad. La inteligencia por medio de la fe y el estudio, la voluntad por medio de la entrega de sí mismo en obediencia al cumplimiento de su ley. Los planes de Dios. Desde luego que si Dios nos crió para Él, no dejará a nuestras limitadas fuerzas intelectuales como único camino de nuestro conocimiento de Él. Todos sus actos creados forzosamente se deben a planes de sabiduría infinita, pues como ser inteligente, nada hace acaso, de tal modo acude en nuestro auxilio para revelarse a sí mismo y revelarnos sus planes sobre cada uno de nosotros en lo personal y sobre la humanidad en general. Conocimiento de los planes de Dios. Pero esos planes de Dios solo serán de nuestro conocimiento después de búsqueda y averiguación constante, tesoneras y entusiastas. Una vez conocidos solo por una adhesión sincera, total y amorosa en todos los actos de nuestra vida a la voluntad de Dios. Cumpliremos esos planes, conocerlos para después seguirlos y realizarlos en nosotros mismos y a la vez como integrantes de la humanidad depende de nosotros. Diferentes actitudes. Ante el conocimiento de Dios y de sus planes podemos asumir distintas actitudes que dependen de nuestro grado de aceptación de su vida voluntad, de la divina voluntad. Inciso A. La indiferencia. Nada de eso me interesa. Actitud insensata que no va a cambiar la realidad. De todos modos, dependemos de Dios. Nuestra indiferencia solo logrará desubicarnos en la vida y desconocer la meta final de nuestra existencia. Inciso B. Falta de entrega. Enterarnos de ese plan. Sí, tal vez con el entusiasmo pasajero, para dejarlo ahí, en el campo del conocimiento, sin llevarlo a la práctica por las dificultades en realizarlos. Con esto actuaremos como irresponsables, juguetes de las circunstancias, no como adultos capaces de criar y gobernar la propia vida. En el inciso C, materialismo y sensualidad, interés desmedido por esas cosas, riquezas, poder, placer, sexo, etcétera, que estimadas como superiores al plan divino, provocan inversión de valores desordenados toda la existencia del hombre. D. Generosidad, única actitud razonable que es respuesta digna a la generosidad de Dios, dado de la existencia para unirnos a Él en un acto puro de amor. Si somos conscientes de la relación que nuestra naturaleza humana nos impone para con Dios, este es el único camino correcto. Investigación exhaustiva de la voluntad de Dios y entusiasta
entrega a la realización de sus planes. Grados de la generosidad. Desde luego que en esto existen grados, desde que se da lo menos posible hasta que se entrega totalmente, desde el cristiano mediocre hasta el santo, cuya santificación consiste en una entrega total y activa a los planes de Dios. Como ser cristianos verdaderos, recordemos que no podemos ser cristianos sin conocer la palabra de Dios. Ya conocida, hemos de creer sincera y profundamente en ella. Cuando hayamos creído, vendrá como consecuencia esa aceptación del plan de Dios sobre nosotros. Por último, aceptando el plan con generosidad, cooperaremos fecundamente a la realización. Solo entonces seremos verdaderamente religiosos, pues habremos llegado a la auténtica religión, que consiste en conocer, amar, servir a Dios, orientando hacia Él toda nuestra vida. La religión no es solamente una ciencia, una doctrina que debemos saber, es también y principalmente un modo de vida que hay que vivir. La realización viva y operante de esa ciencia, de esa doctrina, donde se encuentra el conocimiento, dirá alguno, ¿dónde lo hallaremos? Antes dijimos que Dios no hubiera podido dejarnos ignorantes, sabiendo que solo no podríamos conocerlos, y por eso, habiendo empleado muchos medios para darnos a saber todo ello, al fin usó el más eminente. Nos envió a su Hijo Jesucristo, el cual nos trajo la buena nueva del Evangelio, en el cual se contiene cuanto necesitamos saber y todo lo que hemos de obrar para llegar al encuentro de Dios y con Dios. Unión con Cristo. Si nos acercamos a Cristo, nos habremos acercado a Dios. Escuchando y siguiendo a Cristo, escuchamos y seguimos a Dios. Lo más maravilloso es que no es difícil, porque Cristo nos trae sin violencia, con amor inmenso y atractivo, provocando en nosotros una respuesta de amor. Si nos entregamos a Él, todo será fácil. La búsqueda de Dios es ante todo un problema de amor, porque la base de nuestra religión cristiana es el amor, amor de Dios al hombre y respuesta amorosa del hombre a Dios, amor a Cristo, mensajero de Dios, y Dios él mismo, amor de los hombres como hermanos, todos que somos en Dios nuestro Padre común. Necesidad de conocer a Cristo. Ahora bien, no se puede amar lo que no se conoce. Por lo tanto, si necesitamos amar a Cristo, preciso es que conozcamos, tenemos que descubrirlo, no contentarnos con vagas noticias ni con informaciones superficiales acerca de él, tampoco con estudios tal vez de alto nivel académico, pero que no se traduce en obras. Cristo no es un objeto de ciencia, es modelo de vida. Jesús ha de ser el centro de nuestra vida. Al estudio e imitación de Cristo somos llamados por el Evangelio, el cual es nuestra vocación cristiana, un llamado que nos hace discípulos de Cristo, y así el discípulo ha de asemejarse a su maestro, quien ha de ser su modelo, camino y meta de su existencia. No basta con contemplar a Jesús, hay que informarse hasta de saber quién es Él. Cristo ha de ser el centro de nuestra búsqueda. Cuando lo hayamos descubierto, Cristo será nuestro ideal, de modo que nuestra inteligencia se atara a Él con un acto absoluto de fe, al dejarnos atrapar por su palabra, por su persona,
por su ejemplo. Serán entonces cuando Cristo se convierta en el centro de nuestra fe. De esta fe surgirá el deseo de imitación y de comunicación con Cristo. Fin, así será el centro de nuestros pensamientos, de nuestros deseos. Por fin llegaremos a abandonarnos y a entregarnos a Cristo sin límites ni reservas. Nunca le ganaremos en generosidad, pero sentiremos aumentar nuestro amor por Él hasta que Jesús llegue a ser el centro de nuestro amor. Entonces, como consecuencia lógica, evitaremos alejarnos de Él. Trataremos de permanecer siempre a su lado, por las mismas razones que nos hacen manteniendo acerca de aquellas personas a quien amamos mucho. Vivir plenamente la religión. Será entonces cuando estemos viviendo plena y fecundamente la religión y se hará realidad en nosotros el saber para obrar y obrar por amor, que es la esencia de la religión cristiana en verdadero cumplimiento de ella. Los pasajes bíblicos, los siguientes pasajes evangélicos nos ilustran de manera viva sobre lo que venimos reflexionando. En Marcos 4:20 les enseñaba a Jesús muchas cosas por medio de la palabra. Les decía de su instrucción: escuchad. Una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino, vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó en el terreno pedregoso donde no tenía mucha tierra y brotó, y enseguida, por no tener hondura de tierra, pero cuando salió el sol se agostó y por no tener raíz se secó. Por otra parte, cayó entre abrojos, crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. Otras partes cayeron en la tierra buena, y creciendo y desarrollándose, dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otras 100. Y decía: quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas, los que le seguían a una con los 12 le preguntaban sobre la parábola. Les dijo: a vosotros se los ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren, no vean, por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Y les dice: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino, donde se siembra la palabra, son aquellos que, en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que, al oír la palabra, al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes. Y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre los abrojos. Son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les impiden y ahogan la palabra, y quedan sin fruto. Y los sembrados en la tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto, unos 30, otros 70, otros 100. Juan 1, 35, 39. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: he aquí el Cordero de Dios.
Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice, ¿qué buscáis? Ellos les respondieron, Rabí, ¿qué quieres decir, maestro? ¿Dónde vives? Le respondió, venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y le llevó donde Jesús. Reflexión personal. ¿Qué has hecho hasta ahora para encontrar a Jesús? ¿Es Jesús para ti una persona extraña, un simple conocido o un amigo verdadero? Hasta ahora, ¿cómo has actuado? ¿Como cristiano mediocre? ¿Como un buen cristiano? ¿O te afanas por llegar a santo? Y después de haberse encontrado con Jesús, ¿lo recibirás para ti solo? ¿O irás también tú a dar a otros la noticia de tu feliz encuentro para que también ellos participen en esa dicha? Resolución. Hasta hoy he pensado en la existencia de Dios como en la de un ser ajeno y lejano. Desde hoy he de sentir su presencia tan cerca a mí, tan cosa mía, como que en él vivo, me mueve y soy. Hemos terminado la lección, hermanitos y hermanitas. Espero que la reflexionen en casita o en la escuela donde se encuentren. Es algo muy maravilloso. Bueno, pues antes de despedirnos te invito a que te suscribas al canal y sobre todo me regales un like y pues que compartas este tema con algunos hermanitos nuestros. También quiero decirte que te suscribas y, y que veas en el correo y escríbeme si participo en una rifa de una Biblia de edición Paulina que se celebrará el 24 de diciembre. Pues anotarse. No importa en qué tiempo, en qué año lo escuches. Esta rifa se celebrará el 24 de diciembre. Obviamente se publicarán en los correos que ustedes nos envíen. Bueno, que tengan bonito día. Hasta pronto.